Gracias a Dios por esta mañana que Dios nos da. Bueno, mi nombre es José Isaac Churata Quispe, yo soy del Cusco y vengo con toda mi familia. Ahí está mi esposa, mis hijos ya estarán por ahí ya con los pequeños. Bueno, nosotros estamos sirviendo al Señor allá en la ciudad de Cusco, en Urubamba, en Arín, que se llama la iglesia Vida Abundante, ¿no? Somos dos pastores, yo soy el segundo pastor o el copastor, como dicen. Y bueno, por la invitación, por la gracia de Dios, estamos aquí para compartir la palabra de Dios a todos ustedes. Y quiero, hermanos, hablarles en esta mañana, vamos a hablar acerca de Primera de Juan capítulo 2. Quiero que vayan por favor a Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. La palabra de Dios aquí nos va a enseñar algo muy cierto, ¿ya? Algo que nosotros, hermanos, debemos dejar de hacer, pero debemos comprender bien primero el texto para saber qué hacer y qué no hacer. Y a veces entendemos mal los textos y no hacemos correctamente, no practicamos correctamente la palabra de Dios. Miren, en el capítulo 2, versículo 15 hasta el versículo 17, ¿ya? Vamos a leerlo juntos para que podamos tener una comprensión breve. Primera de Juan 2, 15 al 17. A la voz de tres lo leemos juntos. A ver, 2, 3. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por cuidarnos, protegernos y traernos con bien aquí a tu casa, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a poder glorificarte y aprender, Señor, tu palabra y a comprender, Señor, el significado, Señor, de cada una de tus palabras, Señor. Guíanos mediante tu Espíritu, Señor, a poder aceptarlo y a poder practicar tal y como es, Señor. Gracias por esta mañana y gracias por este momento. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Primera de Juan entonces, capítulo 2, 15 al 17. Hermanos, Dios quiere que nosotros estemos separados del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo separarme del mundo? ¿Cómo yo puedo alejarme del mundo? O como dice el versículo, ¿cómo yo puedo dejar de amar al mundo? Porque dice el verso 15, no améis al mundo. La pregunta es, ¿cómo puedo obedecer esta palabra, este mandamiento? Para que no ame a alguien, no tengo que estar con ese alguien. Para que no ame a alguien, no tengo que conversar con ese alguien. Ahora, el verso dice, no améis al mundo. La pregunta es, ¿a qué mundo se refiere? ¿Se refiere a las personas? Cuando dice no améis al mundo, y si se refiere a las personas, ¿cómo puedo evangelizar? ¿Cómo puedo predicar si es que no estoy con las personas? ¿A qué mundo se refiere cuando dice no améis al mundo? Como hijos de Dios, como creyentes, debemos saber qué significa la palabra mundo. Pero primero, hermanos, quiero que todos nosotros podamos comprender que Dios nos manda a todos sus hijos, a todos los creyentes, a que debemos hacer separación, ¿ya? Debemos hacer diferencia, debemos tener un testimonio diferente a la del mundo. Y como hijos de Dios, Dios nos da muchas armas, nos da la palabra de Dios. Pero sobre todo, también tenemos un enemigo que es Satanás. ¿Ya? Tenemos otro enemigo que es la carne, otro enemigo que es el mundo. El mundo, la carne y Satanás están todos los días tentándonos, están todos los días queriendo hacernos caer. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros tenemos tentaciones todos los días? ¿Amén? ¿Tenemos o no tentaciones? Muy bien. ¿Pecamos o no pecamos? Sí, porque uno de estos tres enemigos que son los que impiden el crecimiento espiritual, que es el mundo, la carne y el diablo, todos los días están para atacarnos. Se podría decir que es un trío siniestro. Alguien ha contratado a este trío para que tú como creyente caigas. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado hablar de los sicarios? ¿Qué hacen los sicarios? Matan, ¿no? Alguien les contrata, vaya a matar a tal persona y él no descansa hasta terminar su labor.
Esos tres sicarios, hermanos, ahí está el mundo, la carne y el diablo. ¿A quién están buscando? A ver, fuerte, ¿a quién están buscando? A nosotros. A usted, a mí nos están buscando. A los creyentes, a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que les maten, para que les hagan caer, para que les hagan pecar. Todos los días ellos tres nos están buscando. Ahora la pregunta es, bueno, todos los días nos encontramos con ellos, pero ¿caemos bajo sus manos? ¿O cómo podemos no caer bajo sus manos de ellos? Eso es lo que vamos a entender con la palabra de Dios. Y quiero que nosotros, hermanos, podamos entender bien lo que significa la palabra de Dios. Entonces, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Para poder entender esta frase tenemos que entender primero qué es mundo. ¿Ya? ¿Qué es mundo? Ahora, en la Biblia, en la Escritura, en la palabra de Dios, hermanos, se usa el término mundo por lo menos en tres maneras diferentes, tres significados diferentes. En diferentes textos, mundo significa diferente cosa. Entonces, número uno, vamos, ustedes yo creo que ya saben Juan 3:16. ¿Qué dice? Dios al mundo. Otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pregunto, este mundo, ¿a qué significa en Juan 3:16? ¿A quién significa? A todo ser viviente, ¿ya? Este mundo que menciona aquí en Juan 3:16, hermanos, se refiere a la raza humana, ¿ya? A la humanidad, a la gente, a las personas. Entonces, comparando con 1 de Juan 2:15, cuando dice no améis al mundo, ¿se refiere a las personas? ¿Creen que se refiere? ¿Cómo yo puedo dejar de amar a las personas y puedo predicar la palabra de Dios? No puedo hacerlo. Así que en 1 de Juan no se refiere a las personas cuando dice no améis al mundo, ¿ya? Pero en Juan 3:16 habla del mundo y se refiere a las personas. Entonces, no es el caso, no está hablando de las personas, porque Dios nos manda a predicar y yo tengo que amar a la persona para que les pueda predicar, ¿no? Un día me predicaron a mí porque me amaban, ¿no? Yo era el mundo, me amaron, me predicaron, a usted de igual manera. Así que en Juan capítulo 3:16 el mundo son las personas y en 1 de Juan no se refiere a ese mundo de las personas. Ahora, hay otro mundo, otro significado del mundo. En Marcos capítulo 16 versículo 15, a ver, para que podamos comprender si es que se refiere a este mundo. Marcos capítulo 16 versículo 15. Marcos 16:15. Dice el verso, por tanto, id por todo el mundo. ¿A qué mundo se refiere? ¿A qué mundo? Ajá, muy bien. Este mundo, hermanos, se puede significar el mundo físico, hermanos. El mundo de las montañas, los árboles, la corriente de las aguas, el campo, los límites geográficos, panorámicos, la tierra en sí, mundo geográfico. Se refiere entonces, 1 de Juan, no améis al mundo, se refiere a este mundo, que no hay que amar la tierra, que no hay que amar acá nuestra ciudad, Puerto Maldonado. ¿A eso se refiere? No. Imagínense, pues si no amamos a este mundo, ¿dónde vamos a vivir? ¿En otro mundo? ¿En qué mundo vamos a estar si ya no hay otro mundo? Entonces no se refiere ni a las personas cuando dice no améis al mundo, no se refiere ni a este mundo geográfico cuando dice no améis al mundo, sino más bien cuando habla de este mundo, hermanos, se refiere al mundo de las ideas, ¿ya? Al sistema de pensamiento, a una filosofía que se opone a la manera de Dios, que se opone a la manera que Dios quiere enseñarnos y que Dios quiere que pensemos. Ese es el mundo. Por eso, en 1 de Juan capítulo 1, o 1 a los Corintios, disculpen, busquen conmigo, 1 a los Corintios capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo va a dar aquí el significado de este mundo a la cual se refiere 1 de Juan, ¿ya? 1 a los Corintios 1, versículo 20 y 21. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo, el pensamiento de este mundo, la filosofía de este mundo? Verso 21, pues ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la
predicación, ¿no? Esto es lo que Pablo, hermanos, expone y denuncia: los pensamientos de este mundo, la filosofía de este mundo. Entonces, Primera de Juan se refiere a la filosofía de este mundo, al pensamiento de este mundo. A ver, más o menos, para rescatar ideas. Entonces, ¿qué serán esas filosofías? ¿Qué serán esos pensamientos? A ver, ustedes pueden darme algunas ideas. Cuando dice no améis al mundo, ya que se refiere a los pensamientos, filosofías de este mundo, ¿qué cosas pueden ser? ¿Ya? ¿Qué tipo de corrientes? Ya, muy bien. Por ejemplo, ideas, ¿ya? A ver, el mundo llama a la fornicación, le llama pecado. Es más, ¿le llama fornicación? No. ¿Cómo lo llama? ¿Le llama qué? Sacar, bueno, si es adulterio o fornicación, sacar el pie del plato, sacarle la vuelta. ¿Le llaman pecado? No. ¿A la mentira le llaman pecado? No. Es más, ponen nombre y dicen es una mentirita blanca, una mentirita piadosa. No, cualquier tipo de pecado el mundo no le llama pecado, le pone otro nombre que supuestamente puede parecer bien, ¿no? A los ojos del mundo y a los ojos de Dios. Ese es el pensamiento del mundo. Cuando dice Primera de Juan, no améis al mundo, hermanos, se refiere a ese pensamiento. No hay que pensar igual que el mundo, no hay que hacer las cosas que hace el mundo, a la filosofía, a la manera de ser, a la manera de pensar. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, no debemos caer, no debemos ser víctimas de este mundo, de este sistema perverso de pensamiento. Porque todos los días ellos tienen un sistema de pensamiento que es malo, contra la voluntad de Dios. Y nos enseñan a hacer cosas malas, nos llevan a hacer cosas malas, porque su pensamiento, pues, no es la de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Dice la palabra de Dios. Satanás. Entonces el mundo vive cegado, dice la palabra de Dios. No tienen entendimiento porque Satanás ha cegado. Pero nosotros que ya tenemos el entendimiento, que tenemos a Dios, ya no debemos amar ese mundo. Y ese mundo es la manera de pensar. Ahora, busquen segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, un verso más para poder comprender. 4:4. Noten, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noten, hermanos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca. ¿Ya, hermanos? Para que no les resplandezca. Entonces, el mundo, esta palabra mundo que habla en Primera de Juan, se refiere al sistema perverso de pensamiento. No a las personas, no a este mundo geográfico, sino al pensamiento del mundo. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, porque si no, si nosotros dejáramos de amar a las personas, imagínense cómo predicar, cómo evangelizar. Si nosotros dejáramos de amar a este mundo, la tierra física, ¿dónde viviríamos? Pues no, tenemos casas, tenemos acá terrenos, es porque amamos, ¿no? Pero no se refiere al mundo, al sistema de pensamiento, a la filosofía de pensamiento. Entonces, hermanos, nosotros debemos no amar a este mundo porque el mundo, cabe decir, el perverso sistema de este mundo que está gobernado por Satanás, como hemos visto acá en el capítulo 4 de 2 Corintios, tiene tres atractivos, ¿ya? Recuerden, tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son? La carne, el mundo y el diablo. Pero Satanás ha puesto tres atractivos, ¿ya? Y esos tres atractivos, hermanos, lo vamos a encontrar en 1 de Juan 2:16. A ver, busquen 1 de Juan 2:16. A ver, todos buscando 1 de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, noten los atractivos, ¿ya? Los deseos de la carne, 2, los deseos de los ojos y 3, la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, no provienen de Dios, sino ¿de qué provienen?
del mundo, del sistema de pensamiento de este mundo, de la manera de pensar, de la filosofía de este mundo. Entonces, tenemos tres enemigos, pero como estos tres enemigos, como estos tres sicarios, como hemos dicho, no pueden cumplir su labor, Satanás pone tres atractivos, ¿no? Él pone tres atractivos a nuestra vida para que nos puedan hacer caer, para que podamos pecar. Y esos tres atractivos, hermanos, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? Primero vamos a hacer un ejemplo y una comparación. Yo sé que ustedes conocen la vida de Eva y Adán cuando pecaron, y también conocen la vida de Jesús cuando tuvo tentación. ¿Se acuerdan ustedes? Si no se acuerdan, ahí en Génesis capítulo 3, o capítulo 3, versículo 1 al 6, está el primer pecado, la vida de Adán y Eva. Y en Lucas capítulo 4, ahí está la tentación al Señor Jesucristo. Ahora, recordemos un poquito. En Génesis, ya, cuando Satanás tentó a Eva, él hizo ver la tentación, y dice el verso que era bueno para comer, ¿no? Cuando vio la tentación, cuando vio el fruto, él dijo, era bueno para comer. Noten aquí la primera tentación, hermanos, que es el deseo de la carne, bueno para comer. De igual manera, en Lucas capítulo 4, Satanás también tienta ¿a quién? Al Señor Jesús, y también le dice lo mismo. Mira, tú tienes hambre, de hecho 40 años estás sin comer, sin beber, convierte las piedras en pan. ¿Y qué hace? Allá. ¿Y qué hace? ¿Notan? ¿Él peca? No, él contradice con la palabra de Dios y dice, no solo de pan vivirá el hombre. Adán y Eva pecaron. Jesús no pecó. La misma tentación con el deseo de la carne. Ahora, segundo, el deseo de los ojos. Vio ahí Eva que era agradable para los ojos, ¿no? Árbol codiciable, agradable, bonito, rico, delicioso, algo que le gustaba. Vio, cogió Eva, sí pecó, el deseo de los ojos. En la tentación al Señor Jesucristo, Satanás le dijo, mira, le puse en un monte, y ¿qué le dijo? Mira, todo lo que hay, y todo lo que hay yo te lo voy a dar. Si postrado, tú me adoras, todo te voy a dar. Ahí mira con tus ojos. Y él comenzó a ver el deseo de los ojos. Eva pecó, acá pecó Jesús. No, la misma tentación, deseo de la carne, deseo de los ojos. Ahora, la tercera tentación, que es el deseo de la vanagloria, en Génesis, en Adán y Eva, le dijo, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Esta palabra codiciable está hablando de la vanagloria de la vida, el orgullo que hay en la persona. Pero ellos pecaron, y aquí, ¿qué le dijo Satanás? Mira, se subió al pináculo más grande y le dijo, échate. Y recuerda que en Salmos dice que tus ángeles te van a sostener, ¿no? Échate del abismo, y recuerda que ellos te van a salvar con la misma palabra de Dios. Y Satanás, ¿Jesús pecó? No, Jesús no obedeció. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Noten, el mismo pecado, deseo de la carne para los dos. Aquí pecaron, aquí Jesús no. Deseo de los ojos, aquí vieron y pecaron, aquí vio Jesús, no pecó. Y la vanagloria de la vida, ellos pecaron, comieron, cogieron, era codiciable, pero aquí Jesús vio y todo lo demás, pero él no pecó. La misma tentación. Pregunto ahora, hermanos, ¿nosotros no tenemos tentación de la carne? ¿Quién puede decir yo no tengo tentación de la carne? ¿Quién puede decir yo no tengo tentación de los ojos? Bueno, a no ser que haya algún cieguito, pues no tendremos tentación de los ojos, ¿no? Pero ¿quién puede decir yo no tengo tentación de los ojos? ¿Quién puede decir yo no tengo tentación de la vanagloria de esta vida? No, hermanos, todos tenemos tentación de estas tres cosas: los deseos de los ojos, ¿ya? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todos tenemos este tipo de tentaciones. Pero, ¿podemos salir victoriosos, hermanos? ¿Sí o no? Sí, porque aquí ya se descubrió y Jesús lo hizo, pero también aquí no lo hizo Eva. La pregunta es, ¿cómo podemos salir victoriosos? ¿Cómo nosotros podemos salir victoriosos? Hermanos, los deseos de la carne, cuando aquí está hablando de los deseos de la carne, es la autogratificación. Es todo aquello, hermanos, que apela
al apetito carnal o físico, algo que nos gusta hacer, algo que queremos, ¿ya? Y Satanás pone ese deseo en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos, ¿no? Es más, recordemos que en el Antiguo Testamento, hermanos, en Éxodo, Dios dio los mandamientos, ¿no? Dijo, no codiciaréis, no adulterarás, no robarás. Pero cuando Jesús vino en el Nuevo Testamento, Él dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya pecó. Aquí tenías que hacerlo, aquí tenías que cometerlo, pero aquí solamente con solo pensar ya estás pecando. Noten cómo no es diferente mundo, es el mismo mundo de hace años, de muchos años atrás, pero los pecados siguen persistiendo, las tentaciones siguen persistiendo para nosotros. Entonces, el deseo de la carne, hermanos, son los apetitos pecaminosos que nosotros tenemos, hermanos. Por eso el mundo dice lo siguiente, el mundo dice, pues tú puedes hacer lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, vive como quieras, ¿no? Satisface tus apetitos. Total, una sola vez vas a vivir en la vida y después vas a morir, ¿no? Como las canciones dicen, no, vive lo que tú quieras. Una sola vez vas a ser joven, vive lo que tú quieras. Esos son los deseos de la carne, hermanos. Nosotros no debemos obedecer a los deseos de la carne. No debemos seguir esos deseos. Podemos ir en contra de esos deseos y el Señor Jesucristo lo hizo, pero Él lo hizo, hermanos, con la palabra de Dios. ¿Qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Mencionó la palabra de Dios, ¿no? Ahora, el deseo de los ojos, hermanos, es todo aquello que apela, hermanos, y es a todo lo que nosotros queremos saciar con nuestra vista. Todo lo que queremos saciar con nuestra vista, ¿no? Los deseos de los ojos. Es el fuerte deseo evocado por lo que vemos. Y hoy en día, hermanos, bueno, aunque la tecnología es algo muy bueno, pero también es malo para los que no saben usarlo, ¿no? Porque se puede ver cosas malas, como también se puede ver cosas muy buenas, el deseo de los ojos, ¿no? Pero en el deseo de los ojos, hermanos, está la codicia, pues. Tal persona tiene bastante, ¿no? Yo también me gustaría tener, y deja a Dios por querer tal cosa, por la codicia, hermanos. Ahí está, por ejemplo, hermanos, ahí está el deseo del dinero, ¿ya? A veces queremos tener más y dejamos a Dios. ¿Es malo tener riquezas? ¿Es malo tener carro? ¿Es malo tener casa? No, lo malo es que dejamos a Dios por querer hacer tales cosas. El deseo de los ojos. Ahora, la vanagloria de la vida, hermanos, se refiere al orgullo pecaminoso, a la arrogancia, a la altivez, a la forma de jactancia, hermanos, que tenemos en nuestra vida, a la presunción, a la soberbia, a la ufanía, a la vanidad. A veces, hermanos, nos jactamos por nuestros cerebros, por lo que sabemos, por lo que nosotros pensamos. A veces nos jactamos, hermanos, por nuestros cuerpos, por lo que son bonitos, no sé, y todo eso. O a veces nos podemos jactar por nuestro dinero. Tres cosas: nuestra mente, nuestro cuerpo o nuestro dinero. Pues esa es la vanagloria de la vida. Y eso no debemos hacer, hermanos. No debemos jactarnos por lo que Dios nos dio. Debemos agradecer a Dios, pero no debemos jactarnos. De esa manera, hermanos, funciona el mundo. El mundo funciona porque el mundo, hermanos, quiere hacernos caer. Quiere que pensemos igual, en su misma manera. Quiere que encajemos en este mundo. Pero como hijos de Dios, por eso dice el verso, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar el mundo es cuando yo estoy deseando con los ojos, con mi vida, con mi propia vida, con mi orgullo. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo puedo obtener la victoria sobre el mundo? A ver, si ya tenemos estas tres personas que nos están queriendo hacer tentar estos tres atractivos de esta vida, pregunto, ¿cómo podemos vencer a estos tres atractivos y a estas tres personas, a estas tres cosas de este mundo? ¿Cómo? Ahí está el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús para los tres pecados? ¿Qué hizo? Jesús mencionó la Biblia. Noten, a ver, busquen por favor Lucas para verlo literalmente. La única manera, hermanos, de que yo pueda vencer
estos tres atractivos es que yo pueda mencionar y tener la palabra de Dios en mi mente. Capítulo 4 del libro de Lucas. Miren, literalmente, ya capítulo 4, versículo 2 o versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está. ¿Qué está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ahí está, hermanos. No solo de pan. Él está mencionando lo que dice Mateo en el Antiguo Testamento. No solo de pan. Escrito está. Él dice, en la Biblia dice que no puedes tentarme porque tengo a Dios, tengo la palabra de Dios. Ahora, lo segundo, versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Noten, en el primer pecado, escrito está. En el segundo pecado, escrito está. En la segunda tentación. Y la tercera tentación le llevó, dice, al monte más alto, al templo. Si eres hijo de Dios, échate, verso 10, otra vez, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti en sus manos. Y Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Noten, hermanos, la única manera que yo puedo obtener victoria sobre estos tres enemigos es teniendo la palabra de Dios. Ahora, mi pregunta sería esto. ¿Cuántos de nosotros vamos al colegio con nuestras Biblias? ¿Cuántos de nosotros vamos al trabajo con nuestras Biblias? ¿Cuántos salimos, si salimos a pasear, cuántos salimos con nuestras Biblias? Ahí está. Bueno, yo salgo con mi celular, ahí está mi Biblia, tal vez dicen, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros, cuando somos tentados, sacamos la Biblia? ¿Tendrás oportunidad para sacar la Biblia cuando eres tentado? Viene la tentación. A ver, espérate, antes de que me tientes. A ver, ¿dónde está? A ver, voy a llamar al pastor. ¿Con qué puedo vencer? ¿Tendrás oportunidad? No vas a poder. La única manera es que yo memorice la palabra de Dios. Si no memorizo, hermanos, no voy a poder vencer. O ustedes vieron al Señor Jesucristo. A ver, Satanás, espérate, voy a sacar el rollo del Antiguo Testamento. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está? No, escrito está, no solo de pan. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él está recordando, porque ninguno de nosotros va a ir todos los días por ahí con su Biblia. Bueno fuera que vayamos a todo lugar con nuestra Biblia y cualquier tentación, le leamos esto al mundo, al deseo de la carne, a los ojos, al abandono. Le digamos su vida con la palabra de Dios, pero no lo hacemos, ¿sí o no, hermanos? Por eso, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿no están convencidos? ¿Qué tenemos que hacer? Hay poca convención. ¿Qué debemos hacer? Memorizar. ¿Pero cómo memorizo? Leyendo. Nota, leyendo. Si no leo, no memorizo. Y si no memorizo, caigo más rápido en la tentación. Por eso es que somos propensos y somos fáciles presas del enemigo. Porque no sabemos versículos. En ese momento viene la tentación y no hay nada en mi mente y caigo en la tentación. Es más, ¿no? La palabra de Dios dice, hasta por nuestra propia concupiscencia caemos en la tentación porque no tenemos palabra en nuestra vida. Pero si tuviéramos alguna palabra, algún verso, sería fácil de conquistar, sería fácil de decir no a la tentación. A ver, ejemplos. Vamos con este pecado del deseo de los ojos. A ver, te encuentras ahí con una tentación con tus ojos. A ver, varones, ¿ya? Porque los varones son más tentados con los ojos, ¿sí o no? No, dicen los varones. Ya, creo que las mujeres. ¿Sí o no, varones? Somos tentados por los ojos, ¿no? A ver, tienes una tentación ahí al frente. ¿Qué versículo sacas de tu cabeza? Ya, puede ser, muy bien. Vete de aquí, Satanás, no me tientes. Pero otro verso para la vista, que diga de la vista, de los ojos. Todas las cosas nos serán añadidas, pero algo que hable más específico de la vista.
¿qué versículo utilizo para que no me deje tentar cuando mis ojos están queriendo mirar cosas que no deben mirar? Ya, muy bien. Mateo, si tu ojo te hace ocasión de caer, sácatelo. Entonces en ese momento que estás mirando, coges y te lo sacas. ¿No? Tápatelo, ¿no? Puedes taparte, ¿sí o no? Puedes taparte, voltear la vista o decir ahí a alguien que está a tu lado, un cachetadón dame cuando estoy mirando algo malo, ¿no? Pueden haber opciones. Pero ¿qué puedo utilizar? A ver, las hermanas son más inteligentes, dicen. A ver, hermanas, ¿qué puedo utilizar para el deseo de los ojos? ¿Qué versículo? Job, Salmos. Dice en Job, hice pacto con mis ojos para no pecar, ¿no? Contra mi esposa, contra Dios. Entonces, soy varón y está pasando algo que no debo ver. Job, hice pacto con mis ojos. Debo taparme, debo voltearme. O otro versículo. ¿Cuál es otro versículo? En Salmos creo que se encuentra. No pondré cosa inmunda delante de mis ojos. Pero si yo no sé versículos, hermanos, voy a pecar, va a ser fácil para mí pecar. Pero si yo sé, no, pero hice pacto, y me tapo y me voy. Igual es con el deseo de la carne, con el apetito de la carne. Igual con la vanagloria, con el orgullo, con el ego, con la jactancia. Yo tengo que tener versículos para vencer cada tentación. Amén. Si yo tengo versículos, si yo tengo palabra de Dios en mi vida, voy a poder vencer. Voy a tener más armas para poder luchar contra este mundo, contra las perversidades, contra el pensamiento de este mundo. Por eso, hermanos, nosotros, al igual que Jesús, debemos utilizar la palabra de Dios, porque es lo único que nos puede ayudar en este mundo de tentación y en este sistema de pensamiento malo, hermanos, para que no seamos víctimas de este mundo, para que no seamos presas fáciles de este mundo. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Tenemos que memorizar todos los días la palabra de Dios. Pregunto, ¿memorizar la palabra de Dios, hermanos, es fácil? A ver, ¿cuántos memorizan rápido la palabra de Dios? ¿Es fácil? No, yo recuerdo cuando era niño, memorizaba cantidad cada rato. Yo a mi mamá, he memorizado. Ya, ahora que soy adulto, poco, ¿no? Poco memorizo. Pero no es porque uno es adulto, porque yo he comprobado. Una vez tenemos una hermana allá en Cusco, ya es ancianita, ya no sé, tendrá sus 80 y tantos o 90 y tantos años, ya. Y ella dice, pastor, voy a salir a dar mi especial, ¿no? Sale al púlpito y da un capítulo entero de Salmos, de memoria. Siguiente domingo, otro especial, otro capítulo entero y todos los jóvenes con vergüenza, agachados, porque no se trata de la edad. Así que no digamos, es que yo soy viejito, ya no puedo memorizar, no. La hermana ya de 90 y tantos años, ¿cómo memoriza la palabra de Dios? Sino que la diferencia es que somos flojos, ¿sí o no? No nos gusta a veces memorizar, no nos gusta coger la Biblia para leer, para orar, para memorizar, ¿sí o no, hermanos? Entonces, la única manera que yo puedo vencer todas estas tentaciones, a estos tres enemigos, a estos tres atractivos, la única manera, hermanos, es que yo pueda tener la palabra de Dios en mi vida. Porque el Señor Jesucristo fue vencedor, porque Él fue humilde, tuvo la palabra de Dios. Adán y Eva fueron egoístas, insaciables, se captaron, por eso ellos pecaron. Así, viendo estos dos ejemplos, yo debo decidir a quién debo seguir. ¿Ya? ¿De quién debo dejarme guiar? Entonces, ¿podemos vencer a este mundo? Amén. Regresamos otra vez a 1 de Juan para ir ya concluyendo. 1 de Juan, al versículo que hemos leído, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Noten, no améis al mundo. Muy bien. ¿Qué significa, hermanos, el mundo? Concluyendo, ¿qué significa el mundo? El sistema, el pensamiento, no personas, no lugar geográfico, ¿no? Ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama a la manera de pensar, el amor del Padre está en él, ¿ya? No es a las personas. Así que no digas tú, no, yo no debo andar con ese incrédulo que es borracho, ese incrédulo que es fumón, ese incrédulo. No debes hacer lo que ellos hacen, pero si vas a andar con ellos, predícale.
no hagas lo mismo, pero anda con ellos para enseñarle la palabra de Dios, no para hacer lo mismo, ¿no? Es la manera de predicar, ¿no? Ahora, en el verso 16, los 3 deseos que el enemigo pone en nuestra vida, todo lo que hay en el mundo, deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de este mundo. Adán y Eva cayeron, Jesús no. La misma tentación a los dos quiere decir que sí se puede vencer las tentaciones. Amén. Se puede vencer muy bien. Y la manera de vencer la tentación, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Quiere decir, el que conoce la palabra de Dios, el que memoriza la palabra de Dios, vence a este mundo, a esta filosofía de este mundo. Entonces, hermanos, concluyendo, si podemos vencer a este mundo, tenemos las armas para vencer a este mundo, la palabra de Dios, ¿por qué no podemos crecer espiritualmente? ¿Por qué no podemos crecer espiritualmente? Yo les digo a los hermanos de mi iglesia, hermanos, la espiritualidad, el ser espiritual es una decisión. De hecho, que viene de la palabra de Dios, la espiritualidad. Del conocimiento de la palabra de Dios viene el ser espirituales. Pero así yo tenga todo el conocimiento del mundo, así yo conozca de memoria toda la Biblia, ¿seré espiritual? No, porque depende que yo decida. ¿Ya? Depende que yo decida. Entonces, yo decido pecar o decido no pecar. En tal caso, ¿de quién depende ser espiritual? ¿De Dios o de ti? ¿De quién? De mí mismo. De mí mismo depende ser espiritual. Yo decido ir a la iglesia, como también decido no ir a la iglesia. Yo decido leer la Biblia, como también decido no leer la Biblia. Yo decido leer, conocer la palabra de Dios, como no conocer la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo quiero ser espiritual, yo debo decidir ser espiritual. ¿Y cómo decido? Diciendo no a las tentaciones, a los pecados de este mundo. Si yo digo no, estoy un paso de ser, estoy siendo espiritual. Digo no a tales cosas, sigo siendo espiritual. Digo no, sigo siendo espiritual. Por eso digo, hermanos, la espiritualidad es una decisión. Entonces, yo les animo a ustedes que ustedes podamos ser todos espirituales. La única manera es decidiendo hacer el bien. Y está en tus manos que tú seas espiritual. No en las manos del pastor, no en las manos del líder. Está en tus manos. El pastor te da las herramientas, te enseña la palabra de Dios, pero tú al fin y al cabo decides pecar o no pecar. Entonces yo les animo, hermanos, a que podamos seguir adelante. ¿Ya? El mundo y todos los deseos de este mundo están todos los días. Aún ahorita saliendo de aquí vamos a tener tentaciones, ¿sí o no? Pero de ti depende. Si quieres ser espiritual, decide no hacerlo. ¿Ya? Decide no hacerlo, decide huir como lo hizo José. Entonces todos juntos podemos ser espirituales. Amén. Amén. Hay que conocer más de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu guía. Gracias, Padre, porque tú nos mandas a amar a este mundo. Y tal vez algunos hemos pensado, Señor, que no debemos amar a estas personas o a esta tierra, Señor. Pero tu palabra no está hablando de este mundo, sino de las filosofías, del pensamiento, de la manera, del sistema, Señor, de este mundo, Señor. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria, Padre. De eso está hablando tu palabra, Señor. No debemos pensar y hacer las cosas que hace este mundo. Y la única manera, Padre, de vencer este mundo, Señor, como lo vemos en Jesús, es por medio de tu palabra. ¿Cómo podemos vencer, Señor, las tentaciones? Solamente, Padre Celestial, memorizando, leyendo tu palabra, Señor, y decidiendo no pecar, decidiendo no hacer, porque todo en esta vida, Señor, es decisión. Y aún la espiritualidad, Señor, es una decisión, Padre Celestial. Te pido por mis hermanos, si ellos tienen alguna tentación de todos los días que les está persiguiendo, Señor, sea por el deseo de la carne, los ojos o la vanagloria, Señor, que ellos puedan vencerlo, pero con la palabra de Dios, Señor, que ellos recuerden lo que dice tu palabra. Gracias por este momento, gracias por tu guía y tu ayuda, Padre Celestial. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.